Tenemos ahora a Margarita Rosas, docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Título de la conferencia: Interpelando a la investigación y la intervención profesional en el contexto de pandemia. Margarita Rosas es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica del Perú, magíster en Trabajo Social de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctorado en Servicio Social, Políticas Sociales y Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Tiene un postdoctorado en la misma citada universidad. Su línea de investigación es la cuestión social, intervención profesional y políticas sociales. Ha publicado numerosos artículos y libros en relación a esta línea de investigación. Actualmente es profesora emérita de la Facultad de Trabajo Social y doctora del doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, bienvenida, profesora Margarita Rosas, tiene usted la palabra. Buenas noches a todos, a todas, a todes. ¿Se escucha bien? Perfecto, muy bien. Gabriel o Ariel. Ariel. Bueno, muchas gracias por la presentación y sumamente emocionada de participar en este encuentro binacional, que ya veo que es el segundo, entre nuestros hermanos países de Perú y Ecuador. Bueno, saludar a todos los organizadores, a mis colegas, a Patricia Quinteros, a mis colegas de Perú y Ecuador, y creo que también está Venezuela. Bueno, saludos a todos ellos y ellas. Agradecer la posibilidad de este encuentro, gracias a esta cuestión virtual y bueno, poder decir que la ponencia que voy a dar es bastante compleja, pero voy a intentar de mantener un hilo conductor que pueda articular las distintas dimensiones que yo quiero exponer en esta ponencia. Pero antes de empezar también quiero manifestar mi emoción porque yo fui formada como trabajadora social en el Perú y eso no es cosa menor y agradezco esa formación universitaria, la formación que he recibido en la universidad de mi país. Entonces, bueno, ojalá pueda devolver todo lo que pueda respecto a esa formación que he recibido, que considero ha sido muy buena. Bueno, mi ponencia es interpelando a la investigación y la intervención profesional en el contexto de pandemia. Yo voy a tratar de analizar primero, hacer un balance respecto, digamos, a dónde estamos, hasta dónde hemos llegado en cuanto a la investigación y la intervención, ¿no? O sea, ¿de dónde partimos? Una sola cosita, hay una interferencia, no sé, debe estar alguien con el micrófono abierto, hay una interferencia. Sí, Violeta, por favor, a ver, controla los micrófonos. Continúe, profesora. Bueno, entonces, ¿de dónde partimos? ¿Hasta dónde habíamos llegado respecto a la investigación y la intervención? Muchas de las cosas que Teresita seguramente ha expuesto brillantemente me ayudan a mí a contextualizar esa relación entre investigación e intervención. Luego, resituar esta relación en el contexto de pandemia, ¿no? Nosotros sabemos que el contexto siempre ha jugado como un aspecto fundamental en la configuración, reconfiguración, resignificación de los ámbitos de la intervención, del proceso mismo de intervención y de la producción de conocimiento, de la investigación. O
sea, el contexto siempre ha estado presente y está presente en nuestra profesión y como debe ser en todas las profesiones de las ciencias sociales y no solo de las sociales, sino también de las ciencias exactas. Entonces, también plantear desde dónde uno se posiciona y desde dónde uno habla para este análisis. En primer lugar, yo hago tengo una visión relacional respecto a el modo de pensar y analizar los procesos de investigación e intervención profesional. Para repensar esa relación, uno de los aspectos que parece centrales para mí es cómo vemos la cuestión social después o durante la pandemia. No quiero hablar de post-pandemia porque sería hacer una especulación del futuro que no corresponde, porque sería una irresponsabilidad, pero sí plantear cómo se está repensando hoy la cuestión social en el contexto de pandemia. Luego plantearé algunos desafíos, algunas preocupaciones que nos cruzan, digamos, en este momento a todos los profesionales de las ciencias sociales, del trabajo social y a la sociedad en general, a la humanidad, diría. Así que una primera reflexión es decir que partimos de un avance en los últimos años respecto a la investigación y a repensar la intervención. O sea, yo siento que ha habido un avance importante en los últimos 20, 25 años. Quizás voy a referirme un poco a la experiencia argentina porque es la que más conozco. Una importante producción, tanto en investigación como también en publicaciones y en la formación de posgrados y en la producción de conocimiento en general y de la docencia también, ¿no? O sea, ha habido una reforma de planes de estudio que han incorporado otros marcos teóricos, otras maneras de pensar y ver la profesión. En este momento, por ejemplo, en la Argentina, nosotros tenemos una cantidad de cuadros académicos formados en posgrados, sea maestría, doctorado o carreras de especialización. Nuestra facultad cuenta con un doctorado en trabajo social, una maestría en trabajo social y carreras de especialización en políticas sociales, seguridad social, niñez y adolescencia, lo cual está expresando que hemos estado construyendo un proyecto académico, yo le llamo un proyecto académico que hace una relación virtuosa entre la docencia, la investigación y la intervención. ¿Tá? Es decir, que no partimos de una mirada dicotómica donde consideramos que hay una separación entre estas tres instancias, más allá de que esas instancias tienen su propia dinámica. Para nosotros hay una relación virtual, a eso le llamamos, o virtuosa, a esa relación y a esa construcción le llamamos proyecto académico institucional. También ese proyecto académico institucional vincula, articula transversalmente la investigación y el posgrado y el grado. O sea, los cuadros profesionales que se van formando en los posgrados, ya sea en su versión de especialidades o de maestría y doctorado, sirven también para mejorar la calidad de la formación en el grado.
Entonces, allí nosotros hacemos una vinculación importante respecto a esa relación. Para nosotros, todas esas dimensiones constituyen lo que le llamamos proyectos académicos institucionales. Entonces, diría yo que esos avances son importantes, más allá de que todavía hay algunos, digamos, debates que se reproducen de antaño respecto a la dicotomía, respecto a esa idea de la separación entre investigación e intervención. También hay todavía alguna idea de que la investigación es algo específico solamente de 5 personas que están reunidas en un escritorio y piensan, ¿no? La investigación creo que es un proceso por el cual es necesario para toda profesión, un proceso de indagación, un proceso de búsqueda que argumenta la intervención y al mismo tiempo permite analizar ese contexto, los pliegues de ese contexto tan difícil en el cual estamos viviendo y que son necesarias movilizar, digamos, nuestras indagaciones en relación a estos procesos específicos por los cuales uno encuentra, digamos, complejidades, encuentra problemáticas diversas y encuentra también cuestiones que quizás nosotros no nos imaginamos que existen, pero existen. Y para eso es la investigación. La indagación justamente es para saber y poder penetrar en los procesos sociales, económicos, políticos, sociales, que se construyen como problemas sociales a los cuales nosotros tenemos que conocer y reconocer. Por lo tanto, la investigación, diría, ya forma parte de la cultura profesional. Ahora, dicho esto, quiero plantear lo siguiente. No es homogéneo el desarrollo de este proyecto académico institucional en la cual articulo investigación, docencia, extensión, grado, posgrado y la formación de investigadores también, ¿no? Me olvidé de decir algo. Tenemos un instituto de investigación que alberga 100 investigadores formados y en formación. Tenemos también laboratorios de estudio específicos, de temas específicos. Entonces hay una suerte, digamos, de cultura de la investigación, de la producción de conocimiento. Pero no es igual en todos los países, ni siquiera en Argentina. Depende de cada unidad académica, depende de las particularidades de cada país, depende del proceso de maduración intelectual y de la maduración profesional, depende de las condiciones también que permitan ese desarrollo de investigación y desarrollo de un proyecto académico institucional. No, por eso la heterogeneidad es un tema que hay que considerar, ¿no? O sea, me parece que no es lo mismo ser una facultad que tiene un presupuesto importante para llevar adelante esa propuesta que ser un departamento o ser una carrera dentro de una facultad o estar en una universidad privada o estar en una universidad pública. O sea, las inserciones a la vida universitaria del trabajo social han sido siempre tortuosas, difíciles y complicadas. Pero creo que estamos en, por decir, en la capacidad de afirmar que hay avances respecto al desarrollo de la profesión en cuanto a la formación de posgrado, en cuanto a la investigación, la producción de conocimiento. Teresita seguramente ya les ha dado muchos números respecto a la cantidad de revistas indexadas que se publican y que cada vez existe más. Revistas virtuales, revistas escritas, impresas,
donde hay una circulación, una socialización de la producción de conocimiento. Eso permite que la profesión entienda, como una segunda premisa, que no hay desarrollo de una profesión ni de la intervención profesional si no está mediada por la producción de conocimiento, por la investigación. Entonces hay un esfuerzo en ese sentido. También hemos discutido dentro de lo que significa la investigación en trabajo social, respecto a qué áreas. A veces uno confunde los espacios de inserción profesional con los temas de investigación. Es cierto que pueden ayudar a dar un margen, digamos, a la construcción de objetos de investigación, no los temas territoriales, sino la construcción de esos temas en términos de preguntas, interrogantes, llámese ya sobre la salud, sobre la vejez, sobre la niñez, etcétera, etcétera, sobre las políticas sociales en general. Entonces, dicho esto, que hay un avance y forma parte de una cultura, también decir que no todos hemos avanzado de la misma manera y todos estamos en el mismo camino. Pero ¿qué es lo que nos atraviesa hoy para repensar nuevamente el lugar de la investigación y la intervención? Pues estamos viviendo un momento inédito, ¿no? Un momento inesperado. Buenaventura Sousa diría, estamos viviendo la pandemia, somos contemporáneos de la pandemia, porque estamos atravesando la pandemia, la estamos viviendo, la estamos sufriendo. Y eso ha tenido un impacto importante en la vida cotidiana de las personas, en la vida de las instituciones, en la vida de la sociedad en su conjunto. Podemos decir también que hay un cambio de época donde pareciera que transitamos hacia un camino de incertidumbre, de rupturas, más que de afirmaciones del pasado o afirmaciones del presente. En ese sentido, pues los efectos de este acontecimiento de la pandemia han impactado no solo en las condiciones materiales, simbólicas de la vida social, sino también de la reconfiguración de las condiciones en las que se produce y distribuye el conocimiento y la intervención profesional. Me parece eso es central, ¿no? O sea, son condiciones materiales, simbólicas, pero también reconfiguran de una manera importante las condiciones en las que se produce este conocimiento o en las que se producen los procesos de intervención. También nos lleva a pensar con qué mapas conceptuales nos acercamos a preguntarnos en este contexto, en esta realidad. Si es con los esquemas anteriores que tenemos, con aquellos que el neoliberalismo ha moldeado nuestra cabeza y nuestra conciencia respecto a mirar más lo individual que lo colectivo, nos lleva también a pensar si estamos queriendo buscar una regularidad en las investigaciones, regularidades respecto a la vida social, y no pensar, digamos, la investigación como un proceso indagatorio que muestra las desigualdades sociales y los efectos de esas desigualdades sociales en la vida social. También, pues, tenemos que revisar el concepto de teoría, ver si hay una única teoría para semejante complejidad que tenemos que explicarnos, comprender y producir conocimiento y también intervenir. Entonces, si hay una sola teoría, si hay universos únicos, no hay universos únicos para que una teoría única pueda explicar, si no hay complejidades, y eso es muy importante tener en cuenta. También
el conocimiento no es un problema academicista, la investigación es una cuestión academicista, sino es un imperativo ético, es un imperativo ético-político. Es decir, no podemos intervenir sobre aquello que no conocemos o sobre lo que conocemos más o menos. Es necesario poder tener un conocimiento preciso, sistemático, un conocimiento que pueda construir una información con datos, una información precisa y desde una mirada crítica, ¿no? Entonces, las ciencias sociales y el trabajo social en particular tiene que pensar articuladamente cómo se construyen, digamos, esos procesos de información sistemática, precisa, que es necesario para entender las situaciones problemáticas y las desigualdades que ahora aparecen de manera descarnada durante la pandemia y que por lo tanto es necesario repensarnos nosotros como profesionales y como sujetos, como ciudadanos también. Y también repensar un poco la relación entre Estado y sociedad, ¿no? O sea, no circunscribir la intervención a los espacios geográficos solamente, sino también entender que hay un horizonte que transitamos, que es ese mirar un poco más allá de nuestro quehacer inmediato, relacionarnos con otros profesionales, fortalecer nuestras organizaciones profesionales. Este encuentro es muy importante por eso. También la construcción de redes de producción de conocimiento, redes que existen ya en América Latina, conocer también cómo es el sistema científico de nuestros países a la cual tenemos acceso. Los profesores, por ejemplo, hablo del caso argentino, estamos categorizados, tenemos becarios, investigadores formados en el Consejo Nacional de Investigación Científica del país. Entonces, esos 100 investigadores, muchos de ellos son investigadores del CONICET, y también ayudan a ese proceso, digamos, de desarrollo de la investigación y la producción de conocimiento. El impacto que tiene la pandemia, y ha tenido, y va a tener, y vamos a seguir hablando, tiene múltiples consecuencias. Y esto es importante marcar y remarcar. Tiene un impacto respecto al modo lineal de nuestra vida, de pensar la vida. Esa idea de una linealidad que vamos a alcanzar el progreso y la felicidad, hoy está como fracturada, ¿no? Yo creo que esa ruptura, esa fractura, también afecta, digamos, a nuestra subjetividad, porque de la pandemia no hemos salido mejores ni peores, hemos salido transformados. Algunos decían que la pandemia nos va a humanizar más, pero yo pienso que no, porque la vida siempre es un conflicto y la humanidad siempre lucha por sus intereses particulares. Yo creo que la pandemia ha mostrado de manera, digamos, clara el carácter global de la pandemia. Nos muestra también el nivel de desigualdad que hay entre países ricos y países pobres, entre los que pueden producir la vacuna y los que no tienen la vacuna, también un debate sobre las vacunas y es un debate también geopolítico. Ese carácter global nos muestra que nosotros ya no podemos estar mirándonos el ombligo, sino buscar una mirada mucho más amplia respecto a la vida social que hoy se muestra de forma global. La pandemia también nos ha
mostrado su carácter traumático y desestabilizador. Es decir, desestabilizador en el sentido de que esas certezas con las cuales hemos estado viviendo, digamos, ciertas certezas, entre comillas, esa linealidad en nuestras vidas, nos hemos dado cuenta que un virus que apareció en un lugar de la China desestabiliza emocionalmente y desestabiliza a los gobiernos, desestabiliza la vida institucional. Y bueno, esto nos tiene que hacer pensar en que ese proceso desestabilizador también es un proceso que está llevándonos a repensar nuestros marcos de interpretación de la realidad, también a pensar cuál es, o a resignificar la función del trabajo social y a reposicionarnos respecto a otros temas que aparecen para el debate y la discusión. Pero también me gustaría partir de lo siguiente. Cuando hablamos de pandemia, es mejor hablar de sindemia, porque la pandemia tiene una mirada biológica. Parecería que el virus solamente es un tema biológico, un tema que es de los infectólogos. Hay estudios de científicos, tanto en Estados Unidos como Canadá, que han repensado el concepto de pandemia en el sentido que es mejor denominar como la sindemia. ¿Qué es la sindemia? Abarcaría una trama de relaciones entre los saberes y las condiciones que la generan. Parecería esto no novedoso, porque siempre hemos dicho que la enfermedad no es un problema solamente de la enfermedad biológica, sino de las condiciones en las cuales se desarrolla el problema de la enfermedad o la salud en el sentido más amplio, ¿no? Entonces la sindemia nos lleva, por lo tanto, a pensar el contexto en el cual se dan, y ese contexto aparece atravesado de una manera abierta, venas abiertas. Nos muestra la debilidad de nuestras instituciones, las respuestas de los estados nacionales, la debilidad de los servicios, la inexistencia de los cuidados de las personas mayores o las personas en general, el cuidado como política social. Nos muestra la fractura también que hay en las políticas sociales, la debilidad del sistema de salud, lugar donde muchos trabajadores sociales, digamos, es a 7:50, ¿no? ejercemos nuestra profesión. También la sindemia rompe, tritura, genera, irrumpe y nos hace conscientes de algo muy importante, de nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo de un cambio de época que no solo nos hace conscientes de esa vulnerabilidad, sino de ese cambio de época, de un momento histórico que viven nuestros países, o sea, no solo nuestros países de América Latina, el mundo. Subrayar también que su carácter global de este fenómeno es inédito porque se da al mismo tiempo, ¿no? En los mismos, digamos, se da, cuando digo al mismo tiempo, se da en todos los países más o menos marcados por un tiempo similar. Ella también nos muestra lo que algunos han llamado la aldea global, con una matriz de desigualdades muy evidentes, y que esas desigualdades son las que construyen de algún modo lo que es la cuestión social. Cuando hablamos de la cuestión social,
me estoy refiriendo justamente a esta matriz en la cual está formada esta sociedad, es las desigualdades que hay. Nos hemos dado cuenta que de la inserción de los trabajadores sociales en espacios donde realmente han tenido que trabajar con la urgencia, han tenido que recrear su saber acumulado y encontrarse con un fenómeno inédito y al mismo tiempo trabajar con las herramientas de la urgencia. Es importante señalar también que tenemos que recuperar el concepto de la asistencia. Allí alguien me estaba marcando. Una cosa es el asistencialismo, del cual hemos renegado siempre, y otra cosa es la política de asistencia, las políticas sociales y la política de asistencia y las políticas de cuidado, ¿no? O sea, un Estado tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que generar dispositivos de protección, tiene que generar mecanismos, digamos, estrategias de cuidado que permita abordar de manera eficiente las consecuencias de un problema tan grave como es la pandemia. Yo diría que también muestra, y eso es producto de la indagación, debe ser, cómo se construye estas desigualdades, cuál es el espíritu del capitalismo salvaje. Construir desigualdades, profundizar esas desigualdades, destruir el medio ambiente, las bases de la reproducción misma del capitalismo, de la riqueza, etcétera, son bases que ellos mismos no cuidan, aún siendo la fuente de riqueza, lo cual es grave, y ese es el espíritu actual del capitalismo, de un capitalismo salvaje, donde nos han moldeado nuestra cabeza y nuestra conciencia diciendo que el Estado es menos importante y lo que es importante es el mercado que regula la vida social, y nos hemos dado cuenta que eso no es así. Judith Butler decía, hay una necesidad y el esfuerzo que debemos poner todos de seguir indagando sobre los pliegues difusos y oscuros de un capitalismo que captura nuestras vidas, nuestra riqueza, nuestras creencias, nuestros bienes, Es necesario entonces hacernos cargo como profesionales de esas contradicciones, de esa búsqueda, de esa indagación, y poder recuperar el espíritu del trabajo social transformador, del trabajo social que esté no comprometido como en la década de los 70, qué sé yo, no estoy hablando de eso, sino de un compromiso más, por supuesto que no es voluntarístico, también tiene que haber algunas decisiones de Estado que permitan que los trabajadores sociales puedan desarrollar sus procesos de intervención. No es un trabajo individual, voluntarista, tenemos que empezar a pensar que el trabajo social siempre es una construcción colectiva, y esa construcción colectiva está basada en los principios de cooperación, tanto no solamente en la intervención, sino también en la producción de conocimiento a través de las redes, en la articulación de convenios, en las redes que hay ahora de temáticas, digamos, comunes. Hoy hay redes de trabajadores sociales donde trabajan el tema de la violencia, el feminismo, el tema de género, el tema de la vejez, el tema de los cuidados. Hay distintas redes que han ido construyéndose en este tiempo y desde algún otro, antes de la pandemia,
que ayudan a vincularse y articularse en términos de propuestas mucho más efectivas y también propuestas que permitan aprovechar la investigación para consolidar o para aportar a la vida de las instituciones. La concepción de posgrados, me gustaría plantear en este sentido, también tiene un desafío, porque nosotros no formamos solamente para que sean investigadores o académicos, también formamos para el ejercicio profesional. No se puede trabajar o intervenir si uno al mismo tiempo no aprovecha las producciones que hay digamos, de las investigaciones. Por lo tanto, las investigaciones tienen una capacidad de transferencia de conocimiento hacia la intervención y es muy importante construir esa cultura de la investigación. Yo plantearía como 3 niveles, digamos, de investigación. Una primera que tiene que ver con la investigación vinculada a la docencia. No podemos nosotros ser docentes si no nos formamos, no recibimos una formación de calidad, no tenemos un posgrado, no leemos, no nos formamos. Tenemos que formarnos para formar a los que están digamos, en las universidades. Entonces, hay una necesidad de vincular la intervención a la docencia, que no es necesario para eso estar dentro de los organismos científicos. Hay universidades, las universidades tienen un sistema de ciencia y técnica que permite que los docentes también puedan investigar sin estar dentro de los marcos o estándares de producción científica. Y el otro es la producción científica que está establecido a través de los consejos de ciencia y técnica. Yo sé que en Perú no existe todavía, pero creo que se va a crear, que es muy importante porque es un espacio donde uno puede ingresar para hacer la carrera de investigador, que es necesario también que exista. Esa investigación vinculada a la docencia para nosotros es la investigación formativa, que me parece que no la debemos dejar bajo ningún punto de vista. No se me ocurre que hoy, en medio de esta cambio, digamos, de época, estemos trabajando con conceptos y herramientas de la década de los 60. No, creo que hay un desfasaje en todo caso si eso sucede entre las exigencias de la realidad y lo que está dando la formación profesional. También la investigación tiene que relacionar lo cuantitativo y lo cualitativo. En trabajo social siempre nos hemos aproximado más a la investigación cualitativa, hacemos unas entrevistas y de esas entrevistas sacamos a veces conclusiones. Yo creo que la investigación, el manejo de datos, de estadística, la vinculación de la investigación estadística con la cualitativa, ayuda a potenciar el conocimiento y nos permite también mejorar, digamos, esa información sistemática, organizada, en distintas áreas o temas con las cuales trabajamos. También es necesario pensar la investigación vinculada a la intervención, es decir, la intervención siempre es indagación. Esto yo lo escribí en algún artículo. Para mí no hay intervención sin una pregunta, sin una interrogante. O sea, uno no va a ejercer su profesión sin preguntarse y conocer el lugar donde está trabajando, sin saber qué problemáticas existen, sin conocer a los sujetos con los cuales trabaja. Me parece que esa cosa esa mirada tan estrecha, digamos, de la intervención,
nos permite alejarnos de una práctica en sí misma, ¿no es cierto? El practicismo, la instrumentación, la instrumentalidad solamente del ejercicio profesional. Es necesario sedimentar, relacionar con argumentos, con la reflexión, con la indagación, y por lo tanto eso también creo que puede aportar a una intervención un poco más que nos valide, no solo en la sociedad, sino en los ámbitos de investigación. Queda también una preocupación y una reflexión respecto a la universidad, o sea, cómo se posiciona la universidad frente a la sociedad, cuál es el papel que debe tener en este momento, qué está haciendo la universidad para formar mejores profesionales, y cómo nos estamos ubicando frente a esta situación de pandemia, o sindemia en este caso, prefiero llamarlo sindemia, y también preguntarnos nosotros cuánto conocemos sobre el papel del Estado. En esta pandemia, si algo apareció, es la presencia del Estado. No apareció una empresa generando los cuidados y la gestión de las vacunas. Entonces, tiene que haber un Estado, ¿no?, que se encargue, es el sistema político que se encarga de distribuir, en este caso las vacunas, se debería encargar del cuidado y del desarrollo del sistema de salud, que hemos visto que es absolutamente precario, de la formación de nuestros trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado es una categoría que es necesario analizarla, que es necesario repensarla, es parte de nosotros. No hay intervención si no es en la relación entre Estado y sociedad. O sea, nosotros trabajamos en las instituciones del Estado. Por lo tanto, tenemos una obligación de conocer los pliegues, diría alguien, la caja negra del Estado. ¿Cómo funciona? Necesitamos estados con gran capacidad profesional e intervenciones profesionales también articuladas con otros saberes de otras disciplinas que fortalezcan la gestión y el desarrollo de nuestras intervenciones. No hay trabajo social único. Es necesario. La pandemia, por lo menos en el caso argentino, por todas las exposiciones que se han hecho y encuentros sobre la pandemia y el ejercicio profesional, hemos visto cómo los trabajadores sociales aprendieron a trabajar en equipo bajo la presión de la urgencia, a repensar sus conceptos y formas de intervención. Y la verdad, todo mi respeto para aquellos que estuvieron en la primera trinchera con este problema inédito que hemos vivido, o que estamos viviendo, que es la pandemia. Por otro lado, también plantear el desafío de revisar nuestros planes de estudio, de revisar las condiciones en las cuales también estamos formando a los profesionales, de vincularnos con otras universidades, de articularnos con otras, digamos, nuestras acciones deberían tener una recuperación del sentido colectivo, ¿no?, de la recuperación del sentido colectivo de la acción profesional, no solo a través de nuestras organizaciones, sino también del trabajo de investigación, de formación y de intervención. No creo que frente a semejante complejidad y a los desafíos que la pandemia nos atraviesa, podamos ser solo nosotros con nuestro conocimiento interviniendo. Me parece que esa idea de la intervención individual y tan, entre comillas, tan endógena debería abrirse hacia una vinculación
articulación de saberes con otras disciplinas. Por eso hablamos de trabajo social y la interdisciplina. Profesionalizar el Estado también quiere decir mejorar los mecanismos de desarrollo de las políticas sociales, las decisiones sobre las políticas sociales, ¿no? Y acá me parece que algo que tenemos que aprender de esta pandemia es que estamos frente a una debilidad del sentido de protección que hay en la sociedad, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a repensar qué es la protección social, ¿no? En primer lugar, aclaramos que entendemos el sistema de protección social en un sentido amplio, ¿no? Vinculada a las políticas sociales en general y a la seguridad social en particular. Esa puntualización es muy importante, ver en el caso de Ecuador y Perú cómo se ha desarrollado ese sistema de seguridad social. Creo que hay un debate allí del cual no somos ajenos, somos parte, debemos ser parte en ese debate, en esa discusión. Bueno, ha habido una concepción de la protección social muy limitada, ¿no? Muy limitada al sector que está involucrado dentro del sistema productivo, a los profesionales, y nos hemos dado cuenta que el 70%, por ejemplo, en el Perú, leí, no sé si es así, me lo corrigen, vive en la informalidad. El Estado llega al sector, por ejemplo, campesino, a los sectores rurales. Creo que hay una debilidad en ese sentido de parte del Estado. Y acá en la Argentina nos hemos dado cuenta también que hay 9 millones de personas que viven en la informalidad y que el Estado ha tenido que articular procesos de cuidado y protección a través de proyectos de apoyo económico a las personas que están en esa situación, y creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta. El otro elemento a tener en cuenta, que es parte de lo que nos muestra la pandemia, es a recuperar la relación que tenemos que tener con los movimientos sociales. Es decir, el trabajo endógeno en los últimos años, más también capturados por el neoliberalismo, nos ha separado mucho del mundo de lo público, del mundo de los movimientos sociales, de los sectores populares, como se decía antes, porque es importante saber cómo ha impactado en la vida cotidiana de estas personas, cómo no solo ha impactado en términos económicos, sino cómo ha desestabilizado la vida de la mayoría de estas personas que viven en una situación de absoluta vulnerabilidad y exclusión. Creo que es parte de la agenda de discusión del trabajo social. También la agenda de discusión del trabajo social es cómo aportamos nosotros al desarrollo de una política de cuidados. Cómo hacemos, qué hemos investigado o qué podemos aportar desde el lugar del conocimiento de la problemática cotidiana de las personas a las políticas sociales. ¿Qué valor le hemos dado a ese conocimiento? También preguntarnos, ¿hemos hecho algo de eso en este tiempo? ¿No? ¿Qué podemos decir sobre la precarización de la vida? ¿No? Me parece también mostrar que la vida nuestra no es que con la pandemia se precarizó, se vino precarizando de una manera deshumanizante. Acá sí diríamos que los estados administran una sociedad precarizada, ¿no? Donde los salarios no alcanzan, hay una mayor cantidad de informalidad, donde no todos pueden conseguir trabajo, y hay condiciones de salud no satisfactorias para una sociedad, en este momento de pandemia hemos visto situaciones muy difíciles
respecto a ese sistema debilitado. ¿Cuánto de eso nosotros podemos aportar al debate, a la discusión de las políticas del Estado o las políticas sociales? ¿Cuánto hemos aportado al desarrollo del trabajo comunitario, organizacional? Me parece que el contexto atraviesa de manera permanente, entonces, la investigación, la intervención, la docencia, el conocimiento, y no está separado. Hay que romper, hay que hacer una ruptura, hay que triturar esos mecanismos que a veces nos inhabilitan a un desarrollo más creativo, más proyectivo, tanto en la formación como en la intervención. Atreverse. Yo creo que la pandemia nos lleva a atrevernos a repensar absolutamente todo el destino de nuestras vidas. No queremos vivir en una sociedad precarizada, no queremos ser precarizados, no queremos que un sector minoritario esté integrado en la vida social. Como la pandemia también ha mostrado la debilidad en los lazos sociales, la débil articulación también que hay de lo público. Hay un desprecio a lo público. El neoliberalismo nos ha llevado a despreciar lo público como aquello que es para el lugar de los pobres, ¿no? Cuando el Estado plantea una política de asistencia o un apoyo, digamos, en términos económicos a través de programas de transferencia, decimos el Estado está malgastando el dinero, es para gente que no trabaja, para esa gente que es ociosa. Yo creo que realmente es impactante cómo se va configurando una narrativa, una gramática, un discurso peyorativo de lo público, como si lo público fuera solo para los pobres y hasta ahí nomás, porque no, lo público es el lugar fundamental que se construye en esa intersección entre Estado y sociedad, en el cual evidentemente la sociedad debe poner su voz. Lo público es eminentemente político. Así que el desafío en ese sentido para la formación y para el trabajo, para la intervención y para construir quizás un mundo más habilitado, más habitable, más amorosamente habitable, necesitamos también apostar, necesitamos atrevernos, necesitamos que la sociedad también en su conjunto, no solo los profesionales, porque si no caemos en un voluntarismo del cual hemos discutido muchísimo en otras etapas de la vida del trabajo social. Entonces, ¿cómo estos aspectos, elementos, conceptos, son necesarios ponerlos a discusión? Como decía, hacer rupturas, pero en serio, ¿no? Porque no queremos un destino precarizado. No queremos un destino donde la vida sea agotadora, donde no exista una vida humanitaria. Parece que la humanidad retrocedió en vez de avanzar. Por lo tanto, habrá que tener una crítica a la modernidad respecto a la idea de felicidad que nos había prometido, la idea de pensar que la vida puede ser de otra manera, pero si uno analiza, digamos, cómo está el mundo, la humanidad y nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que parece que hemos retrocedido. Por lo tanto, hay un desafío a repensarnos cotidianamente, a reconfigurar nuestras identidades, a repensar nuestra vida cotidiana desde otros parámetros que sean no de la debilidad o de la aceptación de la debilidad y la vulnerabilidad, sino también de la posibilidad de que valga la redundancia, de que es posible un mundo un poquito más habitable. Incomodarnos.
y con esto voy terminando, la pandemia también nos lleva a incomodar, salir de la comodidad. Yo tengo mi trabajo, tengo mi casa, mi vida, no. Sola nadie se salva. Necesitamos construir lo colectivo y creo que apostar a lo colectivo, fortalecer la acción colectiva, dependerá también de ese fortalecimiento, el destino que tengamos después de aquellos que dicen de la pospandemia. Pero eso está clarísimo, que no hay, digamos, lugar para la duda respecto a que nuestra profesión y las profesiones están atravesados por un conjunto de desigualdades, no solamente de la distribución de la riqueza, de género, sino del acceso, de la accesibilidad a los bienes y servicios que produce la sociedad. Quedó claramente la debilidad de un Estado, quedó claramente la falta de protección y cuidado, quedó claramente, o sea, son temas de la agenda que deben incorporarse al debate, a la discusión, a la formación, a la intervención. Entonces, para terminar, bueno, hay una agenda compleja que implica una ruptura e implica un posicionamiento ético-político. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Margarita Rosas, por su gran exposición. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 15 minutos. Podemos levantar las manos o pasamos a leer las primeras preguntas del chat. O en todo caso, Jessica, si nos puede leer también las preguntas del Facebook para que la profesora pueda responderlas. Bien, por favor, apaguemos los micrófonos para evitar los ruidos. Aquí la persona que quiera directamente hacer la pregunta lo puede hacer también. Bueno, desde Facebook, Julia Isabel nos pregunta, usted mencionó laboratorios de investigación. ¿Qué repercusión trajo en lo social? ¿Podría usted ampliarme el manejo de cómo es este laboratorio? ¿El financiamiento? ¿Fue un desafío al principio? ¿Cómo se está manejando? A ver, la verdad que no entendí la pregunta. ¿Me puede repetir? No entendí bien la pregunta. Bueno, sí, señora. Nos menciona sobre unos laboratorios de investigación. Ah, sí. ¿Qué repercusión trajo a lo social? ¿Nos puede ampliar el manejo del laboratorio, el financiamiento, los desafíos, cómo se está llevando a cabo? Bueno, ahora nosotros tenemos un instituto de investigación que se llama Trabajo Social y Sociedad. Allí albergan 100 investigadores de la facultad, que son investigadores, trabajadores sociales formados en formación, becarios de ciencia y técnica de la universidad. Y también que pertenecen al Consejo Nacional de Investigación Científica. Entonces, para hacer la carrera de investigador. Esa es, digamos, la conformación. Los laboratorios de investigación están también formados por investigadores del CONICET, becarios del CONICET y profesores que pertenecen a ciencia y técnica de la universidad. O sea, un profesor que tiene una dedicación exclusiva está obligado a hacer investigación. ¿Está? Un profesor para ser docente titular tiene que investigar, tiene que estar vinculada a la investigación, formar parte de equipos de investigación y a su vez su deber es formar investigadores y formar investigadores para la intervención también profesional. No es que se financia, no hay un financiamiento externo, privado, puede haber financiamiento mixto, pero en general es el Estado con la política, digamos, de educación. Ustedes saben, en la Argentina, nosotros la educación pública es gratuita, por suerte, y también el Estado financia
digamos, a través de ciencia y técnica. Hay un presupuesto de la universidad también para ciencia y técnica para promover la formación de centros, laboratorios e institutos de investigación. A ver, más preguntas, por favor. Creo que hay una mano levantada por ahí. Señor Johnny Johnny. Hurtado. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con Buenas todos. noches. Una consulta, más colega Hilda, perdón, Margarita. Bueno, interesante en cuanto cuando habla sobre el Centro de Investigación, Temas Sociales y Trabajo Social. ¿Hay digamos, alguna opción o requisitos para que alguien pueda hacer alguna pasantía, ¿no? De otro país, tal vez, ¿no? ¿O hay alguna modalidad por eso? Porque me parece muy interesante de la propuesta que vienen realizando en dicho país. Gracias. Sí, a ver, te doy un ejemplo. Nosotros tenemos convenios con otros países, tanto en el doctorado como en la facultad en general, donde hay un intercambio de pasantías. Por ejemplo, hemos tenido gente de Brasil que ha hecho el postdoctorado en la facultad, pero no tenemos un financiamiento específico para la estadía de un investigador en la facultad. Tiene que ser con lo que la facultad le da, es, digamos, su inserción en un equipo de investigación, le da las facilidades de la infraestructura, pero la estadía tiene que ser o con una beca que se consiga el que quiera hacer la pasantía, o hay becas para eso, ¿no? Para hacer pasantías también. No sé, hay que buscar las becas en los ministerios de educación, en las universidades, para ese intercambio. Bien, sigamos con las preguntas. De repente por ahí en el Facebook, ¿alguna pregunta del Facebook? No, en Facebook no hay otra pregunta. Voy a leer algunos comentarios. Ok, hay un comentario por acá, por ejemplo, hay un comentario de Teresa Matos que dice: muchas gracias, Margarita, excelente ponencia, me encanta la provocación de atrevernos. Después dice otro comentario de María Zúñiga: la pandemia evidenció que el sistema de organización comunal respondió de manera más efectiva desde lo local. Otro comentario puede ser de Soraya. Dice: la pandemia ha significado para los trabajadores y trabajadoras sociales asumir nuevos retos en la construcción de procesos sociales, relación con los sectores vulnerables, y ha transportado escenarios para superar los esquemas que se ha puesto en orden en el día. Otro comentario de Ernestina dice: así es, nuestras realidades han sufrido cambios en Latinoamérica y en el mundo. Dice, estoy de acuerdo, Jorge nos habla, dice que está de acuerdo con la intervención, que se ha venido una nueva forma de conducta y nueva concepción del humanismo, desdeñando los valores sociales e individuales. No sé, ahí, no sé si una forma de humanismo, pero no sé qué, no entendí bien el comentario. Lo leo yo, dice Jorge Piedra Rosales, de acuerdo, pero más que la humanidad, es que nos han vendido una nueva forma de conducta y una nueva concepción de humanismo, desdeñando desde luego los valores sociales e individuales. Habla sobre el trabajo social fue articulador. Si me permite, justamente yo hice esa opinión. Sí, correcto. Síganos, escuchamos. Muchísimas gracias. Doctora Margarita, recibo un saludo de Puno. María Zúñiga Vázquez. Ah, ¿Cómo está? qué bueno, qué lindo.
¿Cómo Un están gusto. los amigos, colegas, compatriotas de Puno? Ahí, bien, yo creo que su presencia ha sido para nosotros un aliento porque realmente vamos a enfrentar una situación, yo diría ya no post pandemia, seguimos en la pandemia o como usted menciona en esta sindemia y ese trabajo que desde el ejercicio profesional o desde la academia tenemos que desarrollar con, yo diría, estrategias y mecanismos articuladores de activación de la participación ciudadana, también como protagonistas, ¿no? Y cómo nosotros como trabajadores sociales tenemos que participar activamente, como usted decía, desde una posición ética política que necesitamos tener mucha claridad y ustedes desde la formación creo que nos están dando ese camino y creo que es para la universidad, el doctorado es una exigencia y una demanda. Muchos saludos desde Puno, Perú, estimada doctora Margarita. Muchas gracias, un abrazo para todos, Puno. Buenas, ¿puedo hacer una pregunta más? Disculpe. Buenas Sí, por noches. supuesto. Doctora, ¿qué tal? Una consulta, o bueno, o más que todo, un comentario y a la vez una pregunta. Sabemos pues que a través de esta pandemia se ha visto pues muchos campos de estudio nuevos, ¿no? A partir de que empieza la pandemia, ahí se ha visto que, digamos, tomando el lado positivo, se puede abarcar ahora más, digamos, campos de intervención para la investigación social, ¿no? Desde ahí yo quisiera preguntarles, a partir de esta pandemia, en la investigación que viene, o de centros de investigación que vienen realizando, ¿qué nuevas estrategias o enfoques, ¿no? ha permitido o permite que de repente en esta pandemia sean más utilizados para el trabajo social, ¿no? Puesto que sinceramente nosotros como profesionales pues no estábamos preparados para este contexto, pero ahora no nos encontramos pues no digamos en una intervención más contemporánea por el mismo contexto, y a partir de ello, ¿no? qué estrategias o nuevos enfoques les ha permitido como trabajadores sociales, ¿no? poder intervenir en este campo de investigación. Sí, lo que nosotros hemos, la experiencia que tenemos del contacto con nuestros graduados, trabajadores sociales que están en la intervención, en el ejercicio profesional, tienen un lugar en nuestra facultad. Es decir, nos muestran, no sé, yo no sé si hay un enfoque único, depende de cómo te ubicas. Hay distintas miradas para investigar. Por supuesto, uno cuando investiga, no investiga de manera neutral, siempre está guiado por un marco teórico, una visión crítica, por una mirada de indagación, de buscar información, como decía, sistemática. Y muchos graduados están articulados en sus organizaciones profesionales que también hacen trabajos de intercambio, socializan sus experiencias. Por ejemplo, nosotros hemos participado en un proyecto de pandemia organizado por el Consejo Nacional de Decanos de la Argentina, a ver las condiciones en las cuales se ha desarrollado la pandemia, todo en distintas áreas, ¿no es cierto? Salud, educación, el campo de la gerontología, el tema de los cuidados. Todo eso ha sido parte de debate, discusión, donde los graduados tienen un vínculo con nuestra facultad y podemos debatir y discutir. Y podemos también aprender de ese trabajo que ellos van haciendo. También se acerca, hay seminarios de debate, de discusión, donde hay esa transferencia que yo hablaba
una cultura de la producción de conocimiento que no sea solo para uno, sino para ese proceso de transferencia fundamental, del cual creo que Teresita también estuvo hablando, si no me equivoco, porque sé lo que ella piensa y me parece importante construir esa cultura de socializar el conocimiento y no separar el conocimiento de los procesos de intervención, ni dicotomizar, ni pensar que hay que tenemos un solo enfoque para investigar. Hay distintos enfoques, distintas perspectivas teóricas y metodológicas para investigar. Yo no te puedo decir cuál será la más efectiva o no. Yo creo que lo que uno hace en términos de investigación es justamente construir un potencial de transferencia a distintos niveles, tanto por los problemas que se trabajan, así como para las áreas de intervención o para la docencia, como había explicado en mi exposición. ¿Alguien más, por favor? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Johnny nos dice, muchas gracias, doctora Margarita, y mis sinceros agradecimientos al colega Ariel y a todo el equipo técnico de este evento. Gabriela Saldaña nos dice, excelente su ponencia, doctora Margarita. Nos plantea sobre cómo innovar y crecer, investigar y desarrollar grandes desafíos para trabajo social en plena pandemia. Trabajo social humanizado. Felicitaciones, doctora Margarita, licenciada Gabriela. Profesora, quiero hacer una pregunta. En relación a esa terminología cuando decimos trabajo social humanizado, ¿no es una contradicción frente a lo que como esencia es el trabajo social? No, yo no sé si es, no soy muy afecta a los esencialismos. Yo creo que, no sé si hay un nuevo humanismo. Una cosa es el humanismo y otra cosa es la humanidad. Yo digo en términos más genéricos, en el sentido de que, bueno, no es humanizar, es como decir vamos a humanizar al capital, o le vamos a poner un rostro humano al capitalismo. No, el capitalismo es el capitalismo, tiene sus reglas de juego. Lo que estamos planteando es más bien, no un nuevo humanismo, no sé, me debo haber expresado mal, no planteé en esos términos la idea de cómo afecta a la humanidad, o cómo afecta la pandemia y las consecuencias de esa pandemia trae a la humanidad. Que el trabajo social, no sé si es humanismo o es una contradicción, no estoy planteando desde ese lugar al trabajo social, yo estoy planteando de que el trabajo social trabaja sobre un conjunto de desigualdades que entiendo hacen a la cuestión social, y en términos de pandemia implica mirar esa complejidad de la cuestión social que hay que indagar, como decía Judith Butler, hay que indagar los pliegues oscuros que todavía no conocemos. Entonces es importante saber qué pasa en la vida social, con los sectores con los cuales trabajamos, qué cosa pasa en la vida institucional, un poco repitiendo lo que ya dije. No estoy planteando que va a haber un nuevo humanismo, no estoy planteando en esos términos, ni del humanismo cristiano, ni nada, sino de la humanidad como en general. Profesora, en relación al perfil del trabajador social en las empresas privadas, que se han visto de alguna forma afectados por las imposiciones de los empresarios, ¿a qué es lo que tiene que hacer un trabajador social? Y lamentablemente han visto forzados en muchos de los casos a seguir las directivas de las empresas, abandonando la investigación. ¿Qué es lo que usted propone en esta posición? Mira, yo en la Argentina no hay trabajadores sociales en la empresa. Creo que hay poquísimos en algunas empresas. En el Perú sí hay un desarrollo del trabajo social empresarial, yo entiendo. Y ahí no puedo dar una receta. Lo que sí puedo decir
que en el marco, en las reglas de juego que implica estar en una empresa, también se puede indagar, también se puede intervenir. No sé cuáles habrían sido, no conozco las limitaciones que han puesto al ejercicio profesional en el ámbito empresarial. No conozco, bueno, en los últimos años no estoy en la Argentina, perdón, en el Perú, entonces no conozco bien cuáles son esos mecanismos de control que hay al ejercicio profesional. Yo creo que siempre ha habido una discusión del trabajo social empresarial en el Perú. Profesora, ¿cuáles son tus palabras finales para ir cerrando ya la exposición? Bueno, nada, rescatar una frase que decía nuestro poeta César Vallejo, que decía: tenemos que masticar brasa, calentar nuestro espíritu como para pensar que hay un despertar. Es posible despertar, es posible tener una actitud crítica, es posible levantarnos, es posible construir, porque si no es posible de masticar brasa, estaremos helados, estaremos masticando hielo. Bien, muchas gracias, profesora. Reiteramos nuestro agradecimiento a la profesora Margarita Rosas por su participación en nuestro segundo encuentro académico. Muchas gracias, profesora. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Adiós.